entrada quisiera empezar por agradecer la presencia de todos ustedes, maestros y alumnos del taller. En este día que estamos dando formalmente el inicio de nuestro taller de proyectos de arquitectura para los 2019-2. Como ya se hizo costumbre, estamos con un nuevo ciclo temático. En esta ocasión, por consenso con los maestros del taller, el comité académico, hemos venido a abordar el tema de arquitectura e institución. Con este tema estamos pretendiendo reconocer como comunidad académica la relevancia de que en el ámbito del quehacer del arquitecto se ponen en cuenta todas las características de mayor cantidad de personas con características diferentes, que eso existe indispensable tomar en cuenta a la hora de proyectar. Normalmente cuando hablamos de inclusión nos viene a la mente de inmediato la discapacidad física, pero queremos también en este ciclo hacer notar que la inclusión abarca muchos más aspectos, además de la cuestión física, que tienen que ver principalmente también con lo social, con el reconocimiento de la diversidad de la sociedad en la que formamos parte. Y en ese sentido, además de atender lo que el plan de estudios nos indica para cada uno de los niveles, pretendemos como tema transversal podamos hacer énfasis en los aspectos de inclusión en los distintos niveles de nuestro aprendizaje en la facultad. Acabamos de estar en la muestra, creo que es un ejercicio que vale mucho la pena tanto para estudiantes como para alumnos, porque nos permite visualizarnos a todos, darnos cuenta que somos parte de un proceso más grande que el propio semestre en el que participamos. Creo que es de utilidad para los que están cursando nuestro taller y puedan ver qué sigue, ¿no? Más o menos cuáles son los planteamientos que esperan en los semestres siguientes, qué tipo de trabajo se desarrollan, a qué tipo de alcance se llega y puedan un poco, pues espero que no desilusionarse, sino más bien entusiasmarse y también ponerse en un tono de actividad para conseguir mejores resultados que van a lograr. Entonces valga un poco pues este ejercicio de la muestra como para que podamos hacer una reflexión entre todos de lo que hemos hecho y también, ¿por qué no?, de lo que podemos hacer, ¿no?, de cómo eventualmente podemos mejorar nuestra práctica y los resultados de nuestros talleres. Esta muestra que vimos el día de hoy va a servir también para seleccionar materiales que vamos a usar en la muestra de la facultad que se desarrollará antes del semestre en curso, y en ese sentido pues también es un ejercicio que nos permite ir como reuniendo el material y organizando lo que vamos a presentar ahora de toda la facultad. Yo quisiera hacer énfasis también en que en este semestre, como en todos, el taller sigue una serie de lineamientos académicos que no voy a exponer a detalle porque los hemos platicado en otras sesiones, porque también están disponibles en el cuadernillo de planeación 2019-2, que habla un poco de las características, algunas de las características que perseguimos en nuestra unidad académica, y eso quisiera hacer énfasis en dos o tres de ellas. La primera de ellas tiene que ver con la importancia de que como taller nos vinculemos con proyectos que tienen realidad en el ámbito de nuestro país, en particular lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Creemos que es importante que podamos como estudiantes de arquitectura estar siguiendo lo que sucede en nuestro entorno social, y para tal efecto hemos decidido en este semestre abordar una dinámica conjunta entre todos los niveles, que un poquito más adelante le voy a pedir al maestro Mario que nos pueda explicar, pero esbozo rápidamente como introducción para lo que les voy a decir. Tiene que ver con retomar el proyecto del Tren Maya, que ha sido lanzado por el nuevo gobierno de nuestro país, que desde luego tiene implicaciones arquitectónicas y que queremos pues meternos un poco en esa situación que está hoy en boga, y queremos que también podamos hacer un ejercicio de reflexión crítica, porque no hay muchos ángulos desde los que hemos escuchado seguramente en los medios de comunicación por posiciones en
claro respecto al desarrollo de estos proyectos. Y creo que es interesante que como arquitectos vayamos entendiendo que el arquitecto nunca puede desprenderse o desentenderse de las cuestiones políticas. La arquitectura y política podría ser un ciclo, pero a veces sí que tenemos a emprender. Y un poco la idea es que no sé cómo no me lo que va a hacer. Un poco la idea es que a partir de este pretexto de aprendizaje podamos abordar la situación de la inclusión. Antes de darle la palabra a Mario, quisiera hacerle su conocimiento que los maestros del taller tomamos un curso sobre inclusión que de alguna forma nos va a ayudar a profundizar más en los contenidos que vamos a ver con ustedes. Y podemos considerar que la conferencia que vamos a tener en la parte que continúa este primer segmento tiene como propósito poner los temas en la mesa para que juntos, maestros y alumnos, podamos estar persiguiendo el objetivo de que nuestros proyectos tengan consideraciones sobre inclusión, que son como muy relevantes y que cabrán en todos y cada uno de los ejercicios que van a desarrollar. Ahora me gustaría si Mario nos pudiera hacer un esbozo de más o menos cómo va el planteamiento general para el taller. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Como se nos dijo Juan, desde el semestre pasado empezó a trabajar la coordinación general del taller, coordinado obviamente con Juan para ver esta temática transversal que había que el taller trabajara sobre una arquitectura incluyente, una arquitectura basada en diseño universal. Pero además, comenzando este semestre, platicamos sobre esta gran posibilidad de sumarnos a un proyecto de connotación nacional, de polémica también de la vida cultural nacional, que es el Tren Maya, ¿no? Por las condiciones del cambio del nuevo gobierno y demás. A la hora de postular el proyecto, a lo mejor nos buscamos boquiabiertos sobre pensar que no seríamos partidarios de Huachicol o una cosa así por el estilo, ¿no? Y que a lo mejor el Tren Maya también tenía una avanzada con una connotación política muy importante. Sin embargo, de inmediato como arquitectos y como diseñadores de la realidad, lo único que podemos hacer es ver de manera optimista las posibilidades que tiene la inserción de un proyecto de esta escala en una comunidad tan peculiar como la que es el sureste mexicano. Este proyecto es un proyecto que va a tocar a varios estados, a Tabasco, a Yucatán, a Quintana Roo, a Campeche, y va a provocar una serie de sinergias importantísimas que van a mover los dinamismos poblacionales que existen hoy en día allá. Si bien este es un territorio reconocido por las riquezas culturales y turísticas, pues también es un lugar que ha tenido ciertos letargos económicos de repente. Sus poblaciones no se mueven a la velocidad que las nuestras, no tienen el ritmo urbano que nosotros, en el que nosotros persistimos y subsistimos. Ellos se mueven un poco más despacio, de manera muy alegre. Entonces la idea es ver qué sucede cuando viene el Tren Maya. ¿Qué pasa? ¿Se incluye de una mejor manera a las poblaciones en sus dinámicas laborales? ¿Aumentará su cultura? ¿Derramarán cultura? ¿Aceptarán nuevas culturas e intercambios? Y creo que todas estas problemáticas están metidas en la médula de la discusión de la arquitectura contemporánea. Y creo que la Universidad Nacional, el taller José Belgrano, desde luego, con el gran liderazgo que tenemos, pues nos permite enfocarnos en unos motivos tan atractivos como estos para poder discutir arquitectura incluyente. La arquitectura incluyente mucho más allá de barreras físicas, mucho más allá de simplemente sentarnos a observar una cosa de manera muy sencilla que tengamos a la mano. Ir allá significa, mover a todo el taller significa que el taller completo está pensando y está actuando sobre una cuestión que está sucediendo en el país hoy en día. Que la Universidad Nacional a través de nosotros tenga voz para poder opinar cuál sería el mejor destino para una ciudad dentro de Yucatán derivado de un proyecto nacional. Creo que es no hay mejor oportunidad que esta. Y lo que hicimos fue discutir cuáles son las alternativas. En Yucatán existen 4 estaciones, obviamente está Mérida, está Chichén Itzá, Izamal, Valladolid, y hay una más, una más, que se las debo, no hago maya. Y decidimos, obviamente el atractivo principal era Mérida,
Mérida tiene esta condición urbana muy atractiva, esta cultura gigantesca, un patrimonio histórico monumental que a nivel nacional se destaca, pero tiene una complejidad también de desarrollo inmobiliario suficientemente compleja para poderlo abordar en un corto tiempo. Entonces la idea ahora es una ciudad que tiene potencial de crecimiento y que tiene una serie de valores ya muy arraigados, Izamal, una ciudad colonial que tiene categoría de pueblo mágico, que está construida sobre los vestigios de una civilización maya y en la que la encabeza el convento de San Francisco, que es una construcción de un valor patrimonial extraordinario, y luego una caracterización de lenguaje urbano fantástico, con una cromática muy particular, y una serie de elementos ornamentales extraordinarios en el centro de Izamal y sus dinámicas tradicionales. Ustedes pueden llegar ahí a comer marquesitas, que es una cosa fantástica, y pueden ustedes pasear en Calandria. ¿Qué pasa con una ciudad que tiene apenas 16,000 habitantes, que va a entrar en una dinámica muchísimo más fuerte de correspondencia laboral y de intercambio de mercancías y de turismo con todo el sector de Mérida y el resto de la península? ¿Qué pasa cuando apenas a 8 cuadras del centro histórico de esta ciudad, donde están los principales monumentos, viene esta inserción del Tren Maya? ¿Cuáles son las nuevas dinámicas? ¿Cuál es la arquitectura que corresponde? ¿Cuáles son las intervenciones urbanas que harían que floreciera la ciudad y que realmente sea Izamal quien gane de la intervención del Tren Maya y no nada más una cuestión de enfoque externo para el turismo internacional, ¿no? Este es el motivo. Y entonces lo que hemos planeado bajo la dirección de Juan es que vamos a generar una serie de viajes. Cuarto año encabeza los viajes. Hacia la quinta semana de este semestre nos vamos a ir para generar un plan maestro, identificar cuáles son las posibilidades y después ya luego lo tenemos muy asimilado en las coordinaciones de diferentes niveles y obviamente con los profesores que han participado en todas las reuniones de trabajo previo al semestre. Ya tenemos apetito sobre muchos proyectos que pueden suceder, pero sobre todo lo que necesitamos es que ustedes, con la óptica de arquitectos del futuro, con la juventud que tienen, con el entusiasmo que tienen, pues nos ayuden a descubrir cuáles son las alternativas. Vivir Yucatán es una cosa extraordinaria. Yo tengo un entusiasmo particular sobre el tema. Yo quiero decir también, yo fui el que abrió la cara cuando dijeron el Tren Maya, de qué color ven todos. El color también para mí ahora significa más bien la cromática del sitio, no la cromática de la preferencia de ninguna ideología. Creo que a la universidad le corresponde plantear las ideologías posibles y en eso pues creo que estamos todos de acuerdo. Les deseo un feliz Izamal y Yucatán a todos. Muchas gracias. Ya un poco para cerrar esta primera intervención, solo quisiera reforzar la misión de que los ciclos que hemos venido abordando entendemos que sean sumatorios, ¿no? Es decir, que podamos ir aprovechando las experiencias de los ciclos anteriores. Estamos en material disponible de la facultad, video grabado de conferencias que han tenido que ver con naturaleza, con clima, con relación con el patrimonio, con la luz natural, y ahora es un nuevo ciclo. Pues la idea es sumar, tratemos un poco de recordar todo lo anterior. En este proyecto en particular se deja sumar por varios lados, por el lado del patrimonio, por el lado del clima, por la cuestión de la naturaleza. Entonces es una invitación tanto para maestros como para estudiantes, para que vayamos enriqueciendo nuestro desarrollo. Entonces, bueno, pues así estamos. Pues tenemos programada una entrega de reconocimientos que la vamos a pasar para el jueves, para abrir un poquito más de tiempo el día de hoy. Son los reconocimientos que las coordinaciones de cada nivel conceden a los alumnos que tuvieron mejor desempeño. Y ahora quisiera, previo a la entrada de nuestra invitada de lujo del día de hoy, simplemente darle un micrófono a José Luis Álvarez, que viene a hacernos una invitación. Aprovechando que está toda la comunidad aquí reunida, también nosotros aprovechamos la presencia de José Luis y nos va a invitar a continuación. Bueno, ya que estoy de metiche, de guanemoles, como dicen, José Luis me pide que lo presente. Lo presento porque es
estudiamos juntos en el Villagrán desde que éramos chiquitos como ustedes. Ustedes no lo creen, ya fuimos con ustedes. Se van a ver con nosotros, cuidado. Y José Luis, desde que estudiamos juntos, fue beneficiario de muchas de las cuestiones que la UNAM permite. Él pudo estudiar en el extranjero, la UNAM le dio posibilidad, obviamente, por su desempeño académico, para estar de intercambio en Canadá cuando éramos estudiantes. Y a partir de ahí, él empezó a crecer con una inquietud de poder conocer los modos de hacer arquitectura del mundo. Y después de eso, él estudió sus posgrados en Estados Unidos, en otras partes del mundo, y ha sido académico también en instituciones de gran valor en Estados Unidos, y tiene un gran contacto con un sinnúmero de profesionales en el extranjero, de manera internacional, Japón, Europa, Estados Unidos, Canadá, pero jamás ha perdido la visión de cuánto se le debe a la Universidad Nacional como la que nos dio pauta a que pudiéramos crecer hacia donde estamos hoy en día. Y él siempre ha tenido este apetito de regresar un poquito de todo lo que él ha ganado en la vida a la facultad, y siempre regresa a Villagrán y siempre nos invita de primera instancia para podernos compartir una posibilidad de conocer a una de estas personas, a varias de estas personas que tienen un pensamiento crítico de la arquitectura contemporánea. Entonces, pues es de gran valor que José Luis, que tiene también su oficina de manera internacional en Nueva York y acá, y ahora en Europa también hace muchos proyectos, pues regrese y tengan las ganas de que ustedes, nosotros todos, podamos conocer un poquito más de cómo se hace la arquitectura, de las diferentes maneras de pensarlo y de verlo. Pues bueno. Perdón por robarles. Es una feliz coincidencia que hoy tenían el intro del programa y que Juan me haya dado permiso de hacer este anuncio. Como todos los años, este año es de excepción. Vamos a entregar un premio nacional. Ahora coincide que están todos reunidos y esto nos facilita muchísimo las cosas. Voy a presentar lo que es nuestro próximo evento. Le vamos a entregar el premio Calmanani a una persona que no necesita presentación, Bjarke Ingels. Bjarke, ahorita vamos a ir a los detalles. Sí. Bjarke, creo que no hay una persona en el planeta que no sepa quién es. Es chavo, o sea, es una persona todavía bastante joven, tiene 46 años. Y nosotros todavía somos más chiquitos que él, ha tenido una carrera meteórica. Presenta este proyecto porque este proyecto fue un parteaguas en su carrera. El West Center en Nueva York fue un parteaguas porque fue lo que le permitió abrir su oficina en Estados Unidos. Antes de hacer este edificio, él ya tenía una práctica bastante importante, bastante interesante en Dinamarca. De las primeras cosas que hace, lo que lo pone en el mapa, son conjuntos habitacionales. Hay dos ejemplos bastante importantes. Hay dos ejemplos bastante importantes. El primero es el BM Houses. Este proyecto es la montaña, y el BM Houses son las cosas que ponen realmente a Bjarke en el mapa. Obviamente, esto lo hace antes de ser Bjarke Ingels, tenía su socio Julian Desmet, y los dos se llamaban Plot. Y cuando son Plot, empiezan a hacer este tipo de proyectos. Ganan, gracias a este proyecto y gracias al BM, empiezan a ganar casi todos los premios en Europa, y eso es lo que los realmente los lleva a hacerse muy famosos. Bjarke, como cualquier otro arquitecto de talla internacional, ha estado involucrado en las competencias y en los retos más importantes que hay en el mundo. Este es el pabellón de Dinamarca en la Expo de Shanghai 2010. Esto ya para este momento ya tenía muchísimo, ya estaba en la mira de toda la disciplina, y les decía yo que ha participado en las cosas, en las competencias, en las actividades y en todos los premios más importantes que hay en el mundo. Esta es otra cosa que se convirtió en ícono, el Serpentine Pavilion. Como saben, muchos de los invitados que hemos traído han ganado este pabellón, que es más bien es una asignación, no es una competencia. Bjarke lo hace en 2016, y creo que 2016 es el año en el que más cosas le suceden. Él cambia de una oficina de 50 personas alrededor de 400, ahorita tiene 3 sedes, Dinamarca, Nueva York y Londres, y obviamente tiene una cantidad de proyectos impresionante en todo el mundo. Otra de las cosas que casi todos los proyectos que
que ha presentado, que están nominados al premio, se han convertido en íconos. Este es otro caso, el Lego House. Ese edificio se acaba de inaugurar hace un par de meses. Él habla, es chistoso porque no sé si han visto, es el único arquitecto que tiene un documental en Netflix, en Abstract. Y él habla, aparte, o sea, Lego tiene mucho que ver en su formación o en su historia como arquitecto. Increíble, es el único arte que tiene un juego de Lego, además de Mies, etcétera, etcétera, pero contemporáneo. Este proyecto que enseño ahora tiene también que ver con cómo ve las cosas de manera radical. Esta es una planta de basura. Esto es un proyecto que a la gente le gusta mucho tener y él lo convierte en una pista de patinaje. Se inauguró hace un par de meses, ya está funcionando y habla también un poquito de lo radical que puede ser, lo que puede convertir un programa de manera radical. Este último proyecto que enseño se está construyendo ahorita en Vancouver. Está yo creo que al 85%. Es otra vez, va a ser un icono de la ciudad. Y bueno, los desarrolladores, la gente que ha trabajado con él, habla también muchísimo de cómo rompe reglas, ¿no? De cuando tiene reglamentos y rompe reglas, llega a este tipo de cosas. Y para cerrar, les digo que lo vamos a presentar el 8 de abril, es un lunes, a las 5 de la tarde en el Proton México. El año pasado el evento fue allá, presentamos a Sana. Los boletos los va a tener la arquitecta Rosy, que está aquí, puede usar su manita, y la arquitecta Daniela González, que está ahí arriba, también puede usar su manita, a partir de mañana. La conferencia, para quien necesite, habrá traducción simultánea, y bueno, pues ojalá puedan disfrutar de esta personalidad. Gracias otra vez por el tiempo. Que la puedan acompañar. Bien, pues vamos a dar paso a la conferencia que tenemos programado para el día de hoy. La arquitecta Celia Palacios Salazar es en esta ocasión nuestra invitada. Celia tuvo la amabilidad y tuvimos la suerte de estar con ella en el curso de intersemestral de actualización docente. Y pues qué mejor que fuera ella la que nos diera la primera conferencia respecto al ciclo que estamos abordando. Quisiera muy brevemente esbozar algunos rasgos de su trayectoria. Ella tiene como área de especialidad museografía, historia del arte y desde luego las cuestiones que tienen que ver con accesibilidad y diseño universal. Es actualmente titular académico C de tiempo completo, sí, es correcto, asociado, perdón. Adscrita a la Dirección de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. A ver si no me jala las orejas, porque me equivoqué yo en alguno de los datos. Y responsable del campo de conocimiento del área de restauración de monumentos de la Maestría de Arquitectura de la UNAM. De 1989 a 1998 es jefe del Departamento de Museografía del Centro. Fue jefe del Centro de Departamento de Museografía del Centro de Investigación y Servicios Museológicos de la UNAM, instancia que en 1996 pasó a ser de la Dirección General de Artes Plásticas de la UNAM. En 2010, jurado invitado al Premio Obras CEMEX en el Premio Especial Congruencia en Accesibilidad. En 2010, coordinador del proyecto Diagnóstico de Accesibilidad para estaciones de Metrobús de la Ciudad de México. En 2011, asesor en materia de accesibilidad del proyecto Estación de Metrobús para el Centro Cultural Universitario de Bernal. De 2011 a 2012, coordinadora del proyecto Asesoría, Adecuación al Proyecto Arquitectónico y Supervisión del Programa de Accesibilidad en Inmuebles Dependientes del INAH, base 2011, 10 museos nacionales. Entre otras colaboraciones, en 2012 impartió el curso para profesores de arquitectura y diseño incluyentes 1 y 2, junto con los arquitectos Taide Buenfil y Javier Martínez y el maestro en diseño industrial Mauricio Moisen de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. De 2009 a 2010, integrante del Comité de Accesibilidad y Diseño Universal del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad.
de 2008 a la fecha, colaborar como asesor académico con libre acceso a C en el programa social, accesibilidad para todas las personas, suscrito con la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Estos son algunos rasgos de su trayectoria y pues quisiera por favor que me diéramos la bienvenida con un aplauso a la arquitecta. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, hablando un poquito del tema de inclusión, que por ahora, como lo ha mencionado el coordinador, el maestro Astorga, es un eje transversal dentro del plan de estudios de la licenciatura. Entonces, es un tema que ya no deberíamos de estarlo señalando, sino que de entrada todos los proyectos que ustedes van generando en su taller, pues debieran considerar el aspecto de inclusión. Aquí iniciamos con esta imagen que es, digamos, una casa que equivale al Centro Cultural de España en México, pero este es en la página de Indias, y es durante un evento que tuvimos para un taller de accesibilidad precisamente en sus instalaciones, propiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Y es para ver que a veces los edificios no pueden ser modificados o porque es la vía pública o porque son los inmuebles que son históricos y que tenemos ciertas restricciones para ellos, pero también contamos con soluciones que pueden ser adaptadas temporal o permanentemente, dependiendo de la situación de cada inmueble, para poder permitir el acceso de todas las personas. Aquí en este caso, dos rampas de aluminio que se colocan en el acceso para que un usuario de silla de ruedas pueda ingresar desde la plaza, porque ahí vemos una banqueta, pero en realidad es la incorporación de una plaza. Gracias. Una cita de Benito Fernández Jesús y otros autores del Manual para un Entorno Accesible, que es una publicación que ustedes pueden descargar en internet y que les sería de mucha utilidad para sus trabajos. Permítanme un segundo. A ver, quisiera antes que nada preguntarles quiénes, por ejemplo, de aquí, porque algunos de ustedes seguramente ya tomaron el curso de accesibilidad y diseño universal. ¿Alguien? Levanten la mano. Bueno, los profesores, por supuesto, y los estudiantes que hayan tomado un curso optativo. Ninguno todavía. Bueno, esperemos que ya lo apliquen directamente desde su taller. Bueno, lo que menciona de Benito Fernández es la mejor accesibilidad, es la que no se percibe, pero está al alcance de todos, es decir, la que emana del diseño universal, de manera que las soluciones específicas solo se utilizarán cuando no se pueda aplicar una solución universal. Entonces, quiere decir que de entrada todo debiera ser accesible y que una solución particular solamente sería aceptada cuando no hay otra opción, especialmente cuando hablamos de adecuación de espacios. La siguiente, por favor. ¿Por qué queremos hablar de inclusión? Pues porque hoy día tenemos que ser mucho más conscientes de que la población con discapacidad a nivel mundial y a nivel país, México, pues es más o menos de un 10%. A nivel mundial nos dice la ONU que hay más de 500 millones de personas con discapacidad, lo que equivale a un 10% de la población. Y el INEGI, con el último, bueno, no con el último, pero el Censo de Población y Vivienda del 2010, pues señalaba que había 5.739.270 personas con discapacidad, que equivaldrían a un 5.1%. Por supuesto, y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué dijiste 10% y aquí dice 5.1%? En este censo hubo problemas con los instrumentos de medición de la discapacidad. No es fácil decirle a una persona, ¿cuántas personas hay aquí con discapacidad? Sino que se tiene que diseñar el instrumento para poder saber con
eficacia, en realidad, cuántas personas tienen problemas para la movilidad, o para ver, o para escuchar. La siguiente. El CONAPRED señala que las propias personas con discapacidad dicen que los problemas en México son el desempleo y la discriminación, y el 70% de la población con discapacidad que se fue entrevistada considera que la sociedad mexicana no conoce sus problemas, es decir, nosotros no conocemos los problemas de una persona con discapacidad, y un porcentaje similar cree que no se respetan sus derechos. Por supuesto, esto es una realidad. Y bueno, si hiciéramos una revisión de los tipos de discapacidad y qué porcentajes de población existen en México de acuerdo al tipo de discapacidad, vemos que el mayor porcentaje es para caminar o moverse, es decir, discapacidad motriz. Tenemos un 58.3% de las personas con discapacidad. Para ver el 27.2%, escuchar el 12.1%, para hablar o comunicarse el 8.3%, atender el cuidado personal 5.5%, poner atención o aprender 4.4% y mental o discapacidad cognitiva el 8.5%. La siguiente. ¿Y qué causa la discapacidad? Pues también, de acuerdo a las gráficas que presenta el INEGI, la mayor parte de las estadísticas por discapacidad se genera por una enfermedad o por edad avanzada o por nacimiento, y cuarta causa, accidente. Son las principales causas. Ahora, hay que puntualizar, enfermedad no es igual a discapacidad. O discapacidad no es igual a enfermedad, más bien. Es decir, que una persona con discapacidad no se debe considerar que esté enferma. Sí puede tener como consecuencia de su condición de vida una enfermedad. Bueno, en México tenemos una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta convención es un instrumento internacional que firmamos junto con otros países. El 3 de mayo de 2008 entra en vigor y plantea para México y para estos países que también firman un cambio de paradigma de un modelo estrictamente médico y asistencial en atención de las personas con discapacidad a un modelo social basado en el reconocimiento de los derechos humanos. Es decir, siglo XXI tenemos que partir de que existe una diversidad de personas, una diversidad del ser humano, y por otro lado, los derechos humanos en todas partes, o debían existir en todas partes. En este marco normativo que tenemos en nuestro país, pues tendríamos que partir de reconocer nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde en algunos artículos se señala que tenemos que incluir, específicamente les pediría que revisen el artículo 1 y el 4. Luego la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que he señalado, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad a nivel federal y la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad antes del Distrito Federal por Ciudad de México, pero que es a nivel local. Si yo hablara de Mérida, más bien tendría que citar lo que tengan ellos en el estado de Yucatán. Si yo hablara de otra ciudad como Oaxaca, igual, lo que hay en su estado específicamente. Es decir, las normas se llevan a los reglamentos de cada región. Y ahí está también la Declaración de Yucatán sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación superior. En ese sentido, se los dejo de tarea porque pues estamos pensando en cómo podemos incluir a las personas con discapacidad, pero también el problema mayor es que las personas con discapacidad no tienen acceso a la educación. En esta gráfica, por ejemplo, se plantea este cambio de paradigma y es una gráfica que utilizamos mucho para hablar de los conceptos de exclusión e inclusión, y creo que no hay duda, por ejemplo,
ejemplo, si vemos el primer recuadro que dice exclusión, existe un universo donde están todas las personas que no tienen discapacidad y fuera de ese universo están las personas con discapacidad, afuera. Estamos excluyendo, dejando fuera de. Después se cambió a un modelo de segregación, donde, bueno, sí, en este universo están las personas con todas sus habilidades y capacidades y voy a hacer un lugar especial para las personas con discapacidad. Por ejemplo, pensar en la educación especial es un modelo de segregación. ¿Por qué? Porque yo les estoy diciendo, a ver, si tú tienes discapacidad, entonces no puedes venir a esta escuela, vas a ir a una escuela especial. Si la persona tiene discapacidad motriz, ¿por qué no la puedo incluir aquí? Porque hay barreras del entorno físico. Entonces, tendríamos que pensar de cambiar de ese modelo y ni siquiera al tercer modelo. El tercer modelo es un modelo de integración, donde, ok, sí, ya están aquí, pero todavía no los he incluido totalmente o plenamente. ¿Qué podría ser? Que para ingresar a este auditorio no pueden ingresar por la puerta principal, sino que tienen que ingresar por la parte de atrás. Eso quiere decir un modelo de integración. Ya los integré, pero no están completamente incluidos cuando yo hago una ruta especial. ¿Queda claro? Y después la inclusión, en donde ya todo es igual para todo el mundo. Sí. La siguiente, por favor. Me regreso al tema de educación para pensar un poquito qué es lo que tiene que suceder con las personas con discapacidad. Y esto es porque, de acuerdo también a los resultados del 12º Censo General de Población y Vivienda, publicado en el 2000, decía que mientras el 91% del total de la población entre 6 y 14 años asiste a la escuela, entre las personas con discapacidad el número baja de forma considerable hasta el 63%. Es decir, muy pocos niños con discapacidad tienen acceso a la educación básica. De los jóvenes con discapacidad que tienen entre 15 y 29 años, solo el 15% asiste a la escuela. Y después de los 19, yo les preguntaría, ¿quiénes llegan a la universidad? Muchos menos. La siguiente. Entonces, de cada 100 personas de 15 años y más con discapacidad, 36 no cursan ningún grado escolar. 46 tienen educación básica como primaria y secundaria y a veces incompleta. El 7 de esos 100, sí, 7% tienen educación básica completa, 5 han cursado algún grado de educación media superior y 4 cuentan con educación superior. Y esos 4 que logran una licenciatura en realidad se preocupan y están todo el tiempo inquietos por ver cómo pueden incluir a más personas con discapacidad para que tengan no solo el acceso a la educación, sino el poder desarrollarse integralmente y estar con un desarrollo pleno social. Bueno, entonces, en el marco normativo, reitero, pues partimos de una norma mexicana, la NMX R050 SCFI 2006, que tiene que ver con la accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público. Antes de esta norma hay otras que le preceden, que están citadas en el documento y que tienen que ver con aspectos de salud. Por eso sí era importante decirles que pasamos de ese modelo médico, de ver la discapacidad a través del enfoque médico, a un modelo que pretende ser incluyente. Luego, el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, el Manual Técnico de Accesibilidad de la CEDUBI, que tiene varias publicaciones, pero que en esencia es el mismo manual,
y ese mismo manual se vuelve a publicar como Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad de INDEPEDI y que lo pueden descargar. Estos manuales son complementarios a la norma técnica complementaria que tienen ustedes en su reglamento de construcciones. La siguiente, por favor. Y entonces el concepto de accesibilidad, para aclarar, cuando yo hablo del término de accesibilidad, que me refiere al término de acceso, entrada, accesible, ¿sí? Que es fácil de acceder, que es fácil de entrar, que es fácil de comprender, que es legible. Y la definición de este concepto es la combinación de elementos constructivos y operativos, hablamos de espacios construidos y de objetos de diseño industrial, que permiten, y esto sí lo pongo con azul, porque cuando hablo de accesibilidad quiere decir que estoy hablando de personas con discapacidad. Entonces, que permiten a cualquier persona con discapacidad entrar, desplazarse, es decir, moverse en ese espacio. Salir, orientarse, saber hacia dónde se dirige y comunicarse con un uso seguro, autónomo y cómodo. Son tres características de la accesibilidad que las personas con discapacidad deberían de tener: autonomía, comodidad y seguridad en los espacios construidos, el mobiliario y el equipo. Y por eso ponemos solo iconos que tienen que ver con la accesibilidad. El primero hace referencia al símbolo internacional de accesibilidad. No es un símbolo de discapacidad, es un símbolo internacional de accesibilidad, y el primero engloba a todos los tipos de discapacidad. La siguiente. Y ustedes que diseñan, pues saben perfectamente que hay diferentes escalas de diseño. Y entonces, en este sentido, la accesibilidad no es un concepto teórico, sino un conjunto de principios prácticos que deben funcionar en todos los niveles del diseño como una cadena en donde todos los eslabones son necesarios. Objetos, si hablo de diseño industrial; edificaciones, si hablo de la arquitectura; y los entornos, si hablo de las ciudades, del urbanismo, también, ¿por qué no?, de la arquitectura del paisaje. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿para quién diseñamos? Si hiciéramos una reflexión sobre el diseño que se hace en general en el siglo XX, antes de la década de los 80, bueno, en la década de los 80 como que empieza a haber una inquietud por incluir a las personas con discapacidad, pero en realidad nunca se logra en el siglo XX, ¿no? Entonces, si pensamos en un usuario antes de este siglo, podríamos pensar en una persona sin discapacidad, y las personas con discapacidad se quedaban en su casa y no se les permitía hacer muchísimas cosas. Entonces, tenemos que pensar que en este siglo XXI, cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos del reconocimiento de la diversidad, pues tendríamos que considerar que estos usuarios tienen diferentes grados de movilidad, diferentes formas o también grados para desplazarse, diferentes grados de alcance y control, diferentes destreza, que también puede ser diferente capacidad visual o auditiva, diferentes formas de comunicarse y diferente funcionamiento intelectual. Hablamos de los tipos de discapacidad y en realidad cuando pensamos en entornos incluyentes, pensamos solo en incluir a las personas con discapacidad motriz o aquellos que tienen problemas de movilidad, pero ¿qué hacemos en nuestros proyectos por incluir a las personas con discapacidad auditiva? ¿O qué hacemos en nuestros proyectos para incluir a las personas con discapacidad visual?
¿Y qué de las personas con discapacidad cognitiva? Bien, la siguiente. Bueno, personas indígenas, personas mayores, ¿no? Por eso, la propuesta es que ustedes generen un diseño universal. Concepto que se maneja desde una propuesta que hace la Universidad Estatal de Carolina del Norte con un grupo de personas de diferentes disciplinas, pero la cabeza de Ron Mace, y dice que el diseño universal es el diseño de objetos, espacios, entornos y productos, programas y servicios que pueden utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Es decir, que yo tenga una solución de diseño que abarque a tanta gente como sea posible. La siguiente, por favor. Entonces tendríamos que tratar de incorporar a todos los usuarios, a todos los colectivos. Pensemos en nuestras ciudades. El concepto de ciudad incluyente hace referencia a un entorno que no excluye y que brinda a todos sus usuarios un acceso equitativo a los beneficios de la ciudad. Con objeto de definir una estrategia para la eliminación de barreras, debemos tener presente que estas pueden ser de diferentes tipos. La siguiente, por favor. Las barreras no solo las barreras del entorno, barreras físicas, barreras sociales, culturales, económicas. Dijimos que uno de los principales problemas que señalan las personas con discapacidad es la discriminación. Entonces, empezamos por esas barreras sociales de señal, ¿no? ¿Por qué tengo que señalar la discapacidad? Barreras culturales. Sí puede o no puede. Y económicas, las personas con discapacidad que viven un entorno o que su situación económica es muy baja, en un entorno pobre, enfrentan mayores problemas que aquellas que nacen con mayores beneficios económicos. La discapacidad es una condición de vida que requiere también de una atención especial en cuanto a su salud, para estar bien. Ahora, las barreras del entorno físico, esas son las que nos interesan a nosotros. Las barreras del entorno físico son todos estos obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad para lograr integrarse socialmente, laboralmente y en todos los planos de su vida. Si ese entorno tiene estas 5 barreras que están señaladas como de maniobra para superar los niveles de percepción, de alcance y de control, esto les va a imposibilitar su integración social. Si nosotros atendemos esas 5 barreras, vamos a incluir a todas las personas, a todas, porque eliminar las barreras físicas del entorno genera una posibilidad de que todo el mundo sea incluido. Si pongo una rampa y escalera, ¿qué prefieren? ¿Circular por la rampa o por la escalera? Por la rampa, si está bien proyectada, ¿no? Porque requiere menos atención, es más descansado. Si la rampa es segura, puedo circular por esa rampa y lo preferiré sobre la escalera. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, estas barreras del entorno físico se pueden caracterizar en 2 tipologías. Esta es una propuesta del mismo libro de Benito Fernández de García Milá, con Caudierna y otros, el autor de la cita que les presenté al principio. Ellos dicen que la tipología de las barreras pueden ser de 2 tipos, de desplazamiento y de uso.
Y ahí están englobadas todas las barreras. De desplazamiento tendrían que ser la maniobra. O sea, ¿cuánto espacio necesito para moverme por un espacio? Valga la redundancia. ¿Qué dimensiones requiero en una circulación para poder circular? ¿Qué dimensiones entre las bancas para poder circular? Ustedes también requieren espacio para maniobrar. ¿Sí? Pero también la maniobra implica que materiales. Yo puedo salir aquí a la explanada del campus, enfrente de la facultad, y hay mucho espacio, pero si soy usuaria de silla de ruedas, voy a tener problemas para la maniobra porque el material no me permite movilizarme con una silla de ruedas o con unas muletas. Entonces, barreras para la maniobra, ahí hay otra imagen, una playa. ¿Por qué no pensamos que las personas con discapacidad motriz también quieran ir a la playa? O personas con discapacidad visual o con otro tipo de discapacidad. Entonces, tendríamos que considerar para la maniobra el que haya una dimensión suficiente espacial y por otro lado el tipo de materiales. Pero también para superar desniveles. Si yo tengo una escalera, tengo que saber cómo libro un escalón o dos o tres, o toda una escalera. Y si hay una rampa, un elevador, una plataforma vertical o algo que pueda ayudar a quien tiene problemas de movilidad. Ahora, de uso, alcance y control. Usuario de silla de ruedas que tiene que lavarse las manos, se aproxima a un lavamanos. Necesita espacio para aproximar sus piernas. Necesita espacio para dar la vuelta, para girar. Necesita alcanzar la llave del agua y necesita poder controlarla. Por eso son dos tipos de barreras que tienen que ver con el uso. Y en medio de ellas está el de percepción, el que ustedes puedan percibir el entorno. En la imagen de la escalera que está abajo al centro, ¿perciben las huellas de cada escalón? Difícilmente, ¿no? No hay contraste ni están señaladas. Y hay un barandal y con los tubos de acero inoxidable hay placas de cristal en medio de los tubos. ¿Las percibimos? Tal vez pocos. Yo no las percibo, ¿no? Entonces un niño que está jugando podría tener un accidente fatal porque no percibe esa información del entorno. O en una estación del metro, una persona con discapacidad visual podría no percibir dónde es el fin del andén si no tuviera esa línea amarilla para advertirle que ya se está aproximando a una zona peligrosa. La siguiente, por favor. Para solucionar esos 5 tipos de barreras, hay 7 principios del diseño universal, como les dije, propuestos por el Centro de Diseño Universal de la Escuela de Diseño de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, y estos son uso equitativo, flexible, simple e intuitivo, información perceptible, mínimo esfuerzo, tolerancia para el error y dimensión espacial. Y estos 7 principios son para el diseño universal, pero ustedes en realidad siempre han diseñado con base en principios. Ustedes conocen otros principios universales del diseño. Es al revés, principios universales del diseño, en donde ustedes hacen uso de ellos para proyectar. Y a lo mejor usan el principio de simetría, proporción, orden, ritmo, etc. Pues aquí usen estos 7 y de alguna manera estarán garantizando la accesibilidad universal. La siguiente, por favor. Uso equitativo, útil y de uso igual para todo el mundo.
tengo la escalera, pues tengo otra solución que es la plataforma vertical. La siguiente, por favor. Flexible. Ahí hay un bebedero que es con amplio rango de preferencia y habilidades individuales. Flexible, como un banco o una silla donde yo puedo ajustar la altura, dependiendo de la longitud de mis piernas. O como el asiento del automóvil, donde podemos inclinar, adelantar, separar o cambiar la posición del volante también. Asiento, volante, estamos hablando de soluciones flexibles. Simple e intuitivo, que sea fácil de usar. Hoy día tienen un sinnúmero de aparatos eléctricos que ya no necesitan un manual porque están diseñados bajo este principio y entonces no necesitan una explicación especial. Su celular en general aprenden casi de inmediato, ¿no? La siguiente, por favor. Fácil de entender. Por ejemplo, estas fueron las máquinas expendedoras o de recarga de las tarjetas del Metrobús en un principio. Y ¿ustedes creen que aplicaba este principio de fácil de entender? No. Y hasta le tuvieron que poner ahí letritas y números, pero también lo complicaron demasiado porque no tenía un orden ni una lógica, ¿no? Entonces, ahí es cuando vemos que en este tipo de soluciones algo no está funcionando. Información perceptible. Y a veces pensamos que la información solo es ese letrero de salida de emergencia que debería de estar al alcance de todo el mundo, ¿no? Pero no solo son las señales, no solo es la información escrita, sino también es la información que el usuario tiene para hacer uso de manera efectiva. Por ejemplo, un cruce peatonal. Si a mí me señalan con este cebrado, yo voy a reconocer dónde poder cruzar la calle de manera segura. Si tengo baldosas de botones en la rampa al cruzar la calle, también esa es información perceptible para las personas ciegas. Y, por ejemplo, en la otra imagen es en Valencia, un mapa áptico de la ciudad, del centro histórico. Este centro histórico que tiene ciertos monumentos que son de interés para todo el mundo, pero también para las personas ciegas. Y ese mapa áptico está marcando un planito de la ciudad, del centro histórico, con los principales inmuebles. Hay un listado ahí en alto relieve y el sistema braille. Y además ahí atrás hay una maqueta del edificio, que es la casa que estamos viendo en esa esquina. ¿Y esa le sirve solo a las personas ciegas? No, nos sirve a todos, porque yo también puedo usar el mapa, yo también lo puedo leer, porque yo sí puedo ver, y está escrito en alto relieve, ¿sí? Y puedo hacer uso de la maqueta, y puedo hacer uso del plano. La siguiente, por favor. Tolerancia para el error, microondas, mecanismo de tolerancia para el error. Un niño lo abre, cuando esté en funcionamiento se apaga. Este es un mecanismo de tolerancia para el error. La computadora, ustedes dicen Word, tolerancia para el error. Ya me voy a mi clase, cierro el Word. Seguro que quieren salir sin salvar el archivo. ¿Ustedes les prisa? Sí. ¿Qué creen? Todavía les pusieron un segundo mecanismo de tolerancia para el error, porque Word hoy día les dice que está bien. De todas maneras, quedará su copia disponible por las próximas 2 horas. ¿Es cierto? ¿No? Entonces, fíjense, lavadoras. Antes ocurrían muchos accidentes con las lavadoras. Tolerancia para el error. Si yo abro la escotilla de la lavadora cuando está en funcionamiento, se apaga. ¿Sí? En el metro, tolerancia para el error. Sonido del conductor que hace sonar las puertas para avisarles, ya no se suban, voy a cerrar las puertas.
¿Y qué hacen? ¿O qué hacen? Pues entonces no sirvió, pero no sirvió porque nosotros somos necios. Pero ese sonido sí le sirve a las personas ciegas. ¿Y qué pasa con las personas con discapacidad auditiva? Hay unas luces, no en todos, pero debería de haber unas luces en todos los transportes para saber simultáneo al sonido que también parpadeen las luces y las personas que tienen discapacidad auditiva puedan saber que se van a cerrar las puertas. La siguiente, por favor. Mínimo esfuerzo. Es más fácil abrir una puerta con manija que una perilla. ¿Sí? Es más fácil abrir la llave del agua cuando tiene palanca o cuando tiene sensor óptico que cuando tiene un pomo, ¿sí? O es circular. Y yo tengo las manos enjabonadas. En ese sentido, mínimo esfuerzo también estaría dado rampa o escalera. Cuando hablo de trayectos o de cambios de nivel cortos, ¿no? Dimensión espacial. Que tenga espacio suficiente para la aproximación y el uso. En México, cuando hablamos del acceso al metro, es por torniquete, y el torniquete de reilete no funciona para un usuario con discapacidad motriz. Entonces hay que abrir una puerta de cortesía. Aquí, en este caso, son torniquetes de abanico y más amplio para el espacio donde pasan los usuarios de silla de ruedas o las mamás con sus bebés en carriola. Dimensión espacial, una rampa cerca de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Hay mucho espacio, pero como fuimos al manual, fuimos a la norma y nos dijeron rampa mínimo 90 centímetros, ahí está, hacemos de 90 centímetros. Solo para decirles que no hay que diseñar con los mínimos. El mínimo es cuando no hay espacio, pero si tienen espacio, sean un poco más generosos, ¿no? Pensemos en que un usuario con discapacidad va acompañado de un amigo y quiere ir al lado de su amigo. Como cuando ustedes caminan en el pasillo, ¿a poco caminan en fila india? No, ¿verdad? Quieren ir platicando, conversando con sus pares, con sus amigos. Entonces, pues diseñen así. La siguiente, por favor. Entonces, dijimos que estas son barreras del entorno físico, pero también hay barreras administrativas que expresan la dificultad que impone la organización misma de los servicios, y la barrera cultural está centrada en la diferencia cultural entre el personal de los servicios y la población que puede generar una barrera de acceso. A ver, una barrera administrativa. Un día en una escuela primaria, llegó un niño, usuario de silla de ruedas, y dijo: voy a estudiar primer año. Pues, su mamá lo llevó, ¿no? Primer año, sí, porque en las primarias de México, primero, segundo y tercero están en planta baja, ¿cierto? En las escuelas públicas. Y cuarto, quinto y sexto están en planta alta. Entonces, cuando llegó el niño, pues no, le dijeron: sí, primero, ok, segundo, ok, tercero, ok, pasó a cuarto. Señora, me tiene que llevar a su hijo. ¿Por qué? Porque no puede subir la escalera. Oiga, ¿podrían bajar a los niños de cuarto a la planta baja este año? No. Nos han dicho que debe ser así: primero, segundo, tercero, planta baja, cuarto, quinto, sexto, primer piso. Falta de una solución administrativa. ¿Qué hizo la mamá? Se fue a quejar a la SED y entonces vino la orden de arriba y afortunadamente le quitaron la barrera administrativa. Pero ¿hacía falta? No. O la barrera cultural, como cuando al poli en el metro le dicen: este elevador es para personas mayores y personas con discapacidad, con tarjetón.
Que llega una persona mayor que no puede caminar, usted no trae tarjetón. Oiga, usted no puede subir a ese elevador. ¿Por qué? Aquí traigo mi tarjeta de INSEE y además estoy enfermo. No, porque no trae tarjetón. ¿Quiere subir por este elevador? Vaya a tramitar su tarjeta. También es cultural. ¿No? La siguiente. Traje algunos ejemplos, por ejemplo, de calles en la Ciudad de México. Quisiéramos que todas nuestras calles sean así, la primera imagen. Pues así, amplias banquetas, zonas para los árboles, zonas para el jardín, áreas con volardos en los accesos de los vehículos, cruces seguros, bien iluminados, bien pavimentados, pisos antiderrapantes. Esa no es nuestra realidad, desafortunadamente, pero tenemos que trabajar porque así sea. Sí se puede. Esta es nuestra realidad, ¿no? Caminamos un paso, no hay banqueta, no hay pavimento en la banqueta, no hay zona, bueno, ahí creció el paso, pero no hay banqueta. Y no tenemos protección contra los vehículos, ni tenemos iluminación, ni podemos esperar siquiera que el ancho de esa banqueta sea suficiente para que los peatones transiten de manera segura. Ni tenemos a veces las rampas en las esquinas, ¿no? Y habría que ver cómo proyectamos esas rampas en las esquinas. A veces se vuelven muy peligrosas. La siguiente, por favor. Aquí les traje 3 imágenes porque en realidad todas están incompletas. Son estacionamientos reservados para personas con discapacidad. En la primera, el espacio que está señalado en azul y que tiene el símbolo de accesibilidad está bien. Lo que pasa es que no hace una diferencia entre el área del automóvil y el área de ascenso y descenso. Ponen un tope al centro de todo el espacio. Si yo coloco el tope al centro de todo el espacio, no voy a tener suficiente para bajar del automóvil por uno u otro lado. Entonces se tiene que diferenciar, como en la segunda imagen sí está bien. Está el área para el automóvil y el área de ascenso y descenso. Pero no está bien porque le falta la señal en vertical. Acá lo que está marcado como señal con franjas blancas y azules, en realidad es una rampa que me permite subir a la banqueta. Entonces, por eso sí es importante, uno, la rampa no debería de ser señalada ni pintada. El área de ascenso y descenso sí diferenciada, no necesariamente con pintura, puedo cambiar pavimentos. Aquí abajo, otra vez, no tengo identificado el área de ascenso y descenso y sí tengo la señal vertical. Pero mientras yo lo identifique, va a llegar otro coche y me va a bloquear el acceso. Por eso es importante que todo esté perfectamente señalado en el proyecto. La siguiente, por favor. Esta es una instalación bancaria y tendríamos que pensar si, o cualquier edificio de uso público, si los accesos permiten el ingreso de cualquier persona, incluidas las personas con discapacidad, si los espacios son lo suficientemente amplios para su ingreso. La siguiente, por favor. Si la atención que yo brindo a esos usuarios es adecuada para todos. Es decir, si tengo un usuario en silla de ruedas, no va a tener una barra acá arriba para escribir. Tiene que tener un escritorio a la altura de la aproximación de su silla de ruedas, que es más o menos el rango de cualquier escritorio, pero normalmente en los servicios al público, en cualquier edificio que atiende o que requiere que un usuario escriba, solo tenemos barras altas, ¿no? La siguiente.
ahí tenemos un comercio con escaleras, rampas y no rampas. Y entonces allí una persona tiene que elevar a subir al usuario de silla de ruedas, pero se pone en riesgo él y se pone en riesgo la persona usuaria de silla de ruedas. En la imagen donde está la rampa, pues a lo mejor me falta una barra de apoyo, una barra pasamanos, no necesariamente un barandal, sí un sardinel. A veces el sardinel no tiene que ser tan alto, nada más con que garantice que el usuario de silla de ruedas no se va a volcar. La siguiente. Aquí les traje 3 fotos, son viejitas, del acceso a la unidad multidisciplinaria. La primera es la rampa que existía, las dos del lado izquierdo de ustedes. Y luego se hizo una adecuación. Lástima que en esta foto no se nota, pero bueno, sí se nota un poco. Si se fijan en la pared, se ve la nube de donde estaba la rampa. Esa era la pendiente que tenía. Y nadie la podía subir. Y tenía el mínimo de ancho. Esa rampa tenía 90 centímetros. Después se amplió un poquito más y ya pudo ser accesible. Y ahora, por favor. Se me escapó una foto. Bueno, ahora ya es una rampa completa para todo el mundo, ¿no? Los que conocen la unidad multidisciplinaria. Estas rampas tienen que tener pendientes de acuerdo a la norma y a nuestro reglamento, que pueden ser del 6%, del 8% o el 10%. ¿De qué depende? De la longitud de las mismas. Ya sé, ahorita no estoy dando una clase, pero sí quería que ustedes se llevaran la imagen del recuadro para que lo consulten y con atención siempre generen sus propuestas con la mejor pendiente, considerando las longitudes y los descansos. La siguiente. Esta es la rampa nueva. Ahora ya hay una rampa para todo el mundo, ¿no? A lo mejor para personas mayores faltaría tener nada más una barra pasamanos y uno de difuntos. Ejemplos que se han hecho aquí en la facultad, los sanitarios del MUC, ¿no? Donde ya tenemos una cabina de WC accesible al final de cada uno de los núcleos de hombres y mujeres. Entonces, al fondo está la cabina accesible. La siguiente. Podríamos tratar de ponerla mucho más al alcance, ¿no? Pero está bien si ya existe. Esta es la cabina accesible, está el lavamanos con una aproximación al mismo, está el WC con la barra de transferencia, está un botón, que es el de accionamiento para el agua en el WC, y nada más el bote de la basura está mal colocado. El bote de la basura tendría que estar del otro lado para que no estorbe al usuario de silla de ruedas. Así. O en el baño de los hombres, pues está el caso de los mingitorios, donde para las personas con movilidad reducida o para las personas, también las personas ciegas, pueden ser de utilidad las barras de apoyo. La horizontal no es muy recomendable por cuestiones de limpieza, pero las dos verticales sí, por favor, aquí pensar en que, bueno, también si estoy pensando en los usuarios de silla de ruedas que ingresan a los baños de boca, tengo que resolver la accesibilidad en todo el recorrido, desde que ingresan a la clínica. La siguiente, por favor. Aquí hay otra imagen de un baño, por ejemplo. Ustedes van a encontrar que ponen barras verticales, horizontales atrás. En realidad, la más importante es la lateral horizontal. No la pongan nada, y si quieren poner una segunda, pongan la horizontal posterior, la que está en la parte de atrás. La vertical no tiene mucho sentido y sí genera un costo. Acá pues está un lavamanos y un ejemplo de lo que no debemos hacer, porque un usuario de silla de ruedas no va a alcanzar la manija
del dispensador de papel de toallas de manos, ¿no? Está muy alto para un usuario con discapacidad motriz o para un niño incluso, ¿no? Y la jabonera habría que verlo que está también. Por ejemplo, nuestro manual dice que una cabina de sanitario accesible en un baño público debería de medir unos 70 por unos 70. En realidad lo que tenemos que tomar en cuenta es que el usuario pueda dar la vuelta, ¿sí? El usuario pueda girar 180 grados y para eso requiero un diámetro de unos 50. Idealmente. Ahora, esto no quiere decir que yo no pueda tener baños de otras proporciones. Para eso tendrían que consultar y conocer más a sus usuarios y saber cuáles son las diferentes formas de transferencia de un usuario de silla de ruedas a WC, porque puede ser de forma frontal, lateral, oblicuo. Hay una serie de esquemas que está en un libro que es de Selwyn Goldsmith sobre diseño universal y que les pone todos estos esquemas para que puedan comprender mejor cómo proyectar un baño con diferentes proporciones. La siguiente, por favor. Y ya casi para terminar, solo les quiero dejar algunas imágenes que nos hacen pensar que tenemos una gran responsabilidad, porque apenas hemos vivido el sismo de septiembre del 2017 y ¿qué pasa con las personas con discapacidad en situaciones de riesgo? ¿Qué pasa si en este auditorio, o qué pasaría si en este auditorio hubiera una persona con discapacidad motriz o visual? Estaríamos corriendo. ¿Y las personas con discapacidad? Entonces hay que revisar los protocolos de seguridad. Claro, pues la mayor parte de los protocolos dicen que las personas con discapacidad no se moverán, se quedarán en un área de resguardo o zona segura. ¿Y saben qué dicen las personas con discapacidad? ¿Por qué? No. Entonces, tenemos que ver qué hacemos para hacer que todos los usuarios vayan juntos al espacio o al punto de reunión que es externo a las instalaciones y que es el más seguro para todos. La siguiente. Zona de seguridad, ruta de evacuación, pero además, ¿esta señal la ve una persona ciega? No. Entonces, ¿qué hago para que la persona ciega pueda identificar esa ruta de evacuación? ¿Puedo hacer uso de recursos tecnológicos? Sí, porque ahora ya tenemos teléfonos inteligentes y una serie de soluciones que podrían estar funcionando paralelamente, ¿no? Entonces, la solución puede estar en recursos tecnológicos, sí, pero también de qué manera puedo integrar en el entorno mejores soluciones para que este desalojo de un inmueble pueda ser seguro. Y también para las personas con discapacidad auditiva, ¿no? La siguiente, por favor. Y que todos puedan llegar salvos al punto de reunión. La siguiente, por favor. Entonces, como conclusiones, 3. Debemos ser conscientes de que la eliminación de barreras es un gran paso para la creación de una sociedad más justa y más humana. Se deben tener presentes las capacidades y dificultades de todas las personas para crear el entorno adecuado en justa correspondencia a la aplicación de las normas. Y por último, utilizar los principios del diseño universal, tomar en cuenta cuáles son las barreras y de ahí generar propuestas que resuelvan y eliminen esas barreras para integrar soluciones mucho mejores para fomentar una mejor calidad de vida de todas las personas. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias. No sé si alguien del público quiera hacer alguna pregunta. Celia. Bueno, por ejemplo, a mí me llamó la atención cuando también habló sobre los indígenas,
Por ejemplo, ahorita que estaban hablando sobre Tren Maya, y me puse a pensar un poco en las señalizaciones que hay en el metro, o sea, cómo es que están los dibujos, los colores, y cómo alguien se puede guiar simplemente por eso, a pesar de que no sepa leer o que no entienda muy bien sobre las direcciones, porque puede llegar a ser un poco complejo. Gracias. Bueno, sí, de hecho, ustedes piensan en las primeras líneas del metro en la ciudad, cuando gran parte de la población era analfabeta. La iconografía del metro se diseñó precisamente tratando de hacer una analogía o tratar de capturar la esencia del lugar al que estaban llegando las personas. Y entonces, si hablaban del metro, de la estación Salto de Belén, Salto del Agua, perdón, o de la estación Nativitas, pues tenía que ver con el entorno inmediato. Y la verdad es que ahora las estaciones de Metrobús no tienen tanto ese trabajo porque se identifican más con los nombres de las calles y no hay un referente físico en ese sentido. Para quien sabe leer, pues sí, está el nombre de la calle, ¿no? Sin embargo, todavía sí ayuda el gráfico porque tú le explicas que tiene que llegar a esa imagen y lo va a buscar. Es un poco complicado en nuestra ciudad porque a veces pasamos por las estaciones y no se alcanzan a leer. Se tiene que reforzar con otros mecanismos como las pantallas al interior de los autobuses y las pantallas al interior de las estaciones y mapas mucho más amplios, ¿no? Entonces, por supuesto que en el caso de las personas indígenas transitando a nuestra ciudad, la mejor accesibilidad y la mejor ayuda que podríamos brindar para su movilidad es la disposición de todas las personas por orientar. Es muy compleja nuestra ciudad por el tamaño de la ciudad, por la cantidad de habitantes, y nosotros mismos no conocemos nuestra ciudad más allá de nuestro propio entorno donde nos movemos. Si ustedes me preguntan por una colonia en el norte de la ciudad, probablemente no la voy a conocer, ¿sí? O si alguien habita en el norte de la ciudad y lo mandamos más al sur, tampoco lo va a conocer, ¿no? Hemos rebasado los límites lógicos de las dimensiones de la ciudad. Y ustedes pueden preguntar a cualquier persona que nos visite de otro país si es fácil movilizarse en nuestra ciudad. No, no lo es, y menos para las personas indígenas. La gráfica ayuda, las imágenes en pantalla ayuda, la información en sonido ayuda, y de alguna manera no solo ayuda a las personas indígenas, no solo a los indígenas, perdón, sino también a cualquier persona que circule por esta ciudad. Indígenas, personas con discapacidad cognitiva, personas mayores, niños, cualquier persona, necesitamos orientarnos. Y si la información está reforzada en muchos campos, podremos tener una mejor movilidad y saber que vamos a llegar a nuestro destino de forma segura. Si no tenemos la información reforzada, entonces nos va a costar mucho más trabajo y seguramente cometeremos errores. ¿Cómo podemos ayudar también? Y se habla mucho, y ahora qué bueno que estaba la película de Roma en cartelera, porque se habla mucho de la discriminación. ¿Por qué los indígenas no quieren hablar su lengua? Porque nos burlamos, porque descartamos, porque no nos hacemos sentirse orgullosos de ello, ¿no? O es como cuando los niños indígenas quieren cambiar su vestimenta, porque no los hemos hecho sentirse orgullosos de ello, porque no les decimos, a ver, yo quiero vestir así, yo quiero esa blusa, ¿sí? Yo quiero ese pantalón.
es al revés. Pensamos en un mundo globalizado y pensamos que solo lo que está a nivel mundial o a la moda es lo que vale. Y solo necesitamos que un diseñador muy famoso venga y se robe un vestido de una región y lo ponga en un escaparate cobrando miles de pesos para ponerlo en valor. Entonces creo que sí, está bien hablar de la inclusión, pero tendríamos que comenzar por eliminar las barreras sociales, por eliminar todos los aspectos o formas de discriminación y en adelante tratar de incluir a todas las personas. ¿Quién conoce aquí a personas con discapacidad? Y nos daría mucho gusto que todas las personas con discapacidad puedan hacer su vida sin ningún obstáculo, ¿no? Entonces todos podemos contribuir. No sé si te contesté. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta por allá? Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo una duda. En mi práctica de campo fui a San Miguel de Allende. Por ejemplo, la zona turística del centro pues, está muy padre, o sea, al parecer sí tiene el espacio y todo. Pero el problema es que para llegar ahí está súper difícil, o sea, si para nosotros que estamos movibles, por así decirlo, nos costó mucho trabajo, a una persona con discapacidad no puede llegar hasta ahí, o sea, el problema es llegar, pero como tal en la zona sí se pueden hacer esas mejoras para hacer que pueda sufrir, o sea, en esos casos, ¿qué sería? O sea, porque según yo es patrimonio, entonces si el problema es desde el principio el cómo llegar, ¿qué se puede hacer ahí? Puede cambiar. Bueno, yo creo que siempre ha existido una gran polémica cuando hablamos del patrimonio, pero también hablamos de seres humanos. ¿Para quién es el patrimonio? Para las personas. O sea, un patrimonio no se entiende sin los seres humanos. Entonces tenemos que hablar de cómo todas las personas pueden disfrutar de ese patrimonio. Y de ahí que, por ejemplo, la UNESCO y a nivel internacional estén muchos inmuebles intervenidos para hacerlos accesibles. Si usted va a Grecia, yo no he tenido oportunidad, pero me dicen que hay un elevador para subir a los monumentos. Entonces, si voy también, si pienso en un museo muy importante, que es el Museo del Louvre, y le hicieron todas las modificaciones y las extensiones, y también en que los interiores son accesibles. Entonces, estamos viendo que sí se puede. Lo que pasa es que a veces somos muy estrictos y queremos ser muy puristas y decir no se puede. O a lo mejor esas intervenciones no tienen que ser tan invasivas. A lo mejor tenemos que dar soluciones que sean reversibles. ¿Cómo podría yo poner una rampa? Podría poner una rampa de metal, podría poner una rampa de un material que en un momento determinado la pueda yo quitar. En zonas arqueológicas puedo poner rampas, o podría ser de madera, bien construidas con una madera bien tratada. Y claro, todo requiere mantenimiento, pero si hacemos las zonas arqueológicas accesibles a todo el mundo, entonces más gente va a poder disfrutar de ese que es nuestro patrimonio. Sí es un gran reto, pero también tenemos esa obligación. Alguien decía, ¿por qué la UNAM, por qué el campus central tiene que ser accesible? Porque la UNAM tiene que poner la pauta. La UNAM está obligada, o sea, no solo porque se piense, bueno, voy a hacer educación a distancia y que las personas con discapacidad estudien en su casa. No, tenemos que dar la oportunidad de que elijan venir o de que elijan quedarse en su casa. Y sí, es un gran reto, pero les toca a ustedes trabajar por ello. A mí me llamó mucho la atención ver que en una de las imágenes de los estacionamientos había lugares para mujeres embarazadas. Entonces me hizo cuestionarme si formalmente
estrictamente no en reglamento, las mujeres embarazadas son consideradas personas con discapacidad durante el periodo pues, del embarazo, ¿no? O sea, sí, es estrictamente algo que está como también desarrollado en leyes, algo que se tenga que considerar para el diseño. No están consideradas como personas con discapacidad, pero sí en una condición vulnerable. Y estamos hablando también de colectivos vulnerables, ¿no? Personas de talla baja, los niños, es una población vulnerable. Los indígenas es otra población vulnerable, ¿sí? Y podríamos señalar diferentes poblaciones, son colectivos que de alguna manera viven situaciones de discriminación o, por ejemplo, la mujer embarazada en cierta etapa de su embarazo sí requiere de las facilidades de hacer productos más cortos. Las personas que tienen cargas pesadas, por ejemplo, alguien que de repente tenga que traer una carga pesada, pues también está viviendo una condición vulnerable. Tenemos que ver cómo ayudamos a todas las personas. Justo en la práctica que realizaron los profesores, el comentario fue: ya veo lo difícil que es este trayecto, y no solo lo difícil, sino el tiempo que debo emplear para hacer el trayecto. Entonces, recuerden, el primer principio es uso equitativo. Y es muy importante señalar que no es la misma condición de igualdad, sino equidad. Y equidad quiere decir que vamos a brindar soluciones que permitan equipararse para generar una condición de igualdad. Y algunas personas me han preguntado, ¿por qué el estacionamiento reservado para personas con discapacidad? Lo que querían ser iguales. Entonces, que se estacione hasta allá. No, justo porque no tiene las mismas condiciones físicas. Entonces vamos a equiparar, a equilibrar las diferencias. Y en ese sentido se ha promovido el tener los cajones reservados para personas embarazadas, para mujeres embarazadas. Ahora, hay un gran problema, y es que las personas con discapacidad han hecho una lucha por ser incluidas. Y a veces llegan a decir, ¿por qué usan mi lámpara? Si es mi lámpara. ¿Por qué usan mis cajones las personas mayores? Si esa persona mayor no tiene discapacidad. Justo. Eso es lo que nosotros debemos entender. Hay personas mayores muy conscientes que dicen, yo no lo necesito, no voy a usar esa facilidad. Y hay personas que dicen, no, yo sí. Es más, voy a levantar a todos los que están en el metro en el asiento reservado para personas con discapacidad. Entonces, lo tenemos que socializar. Primero es la concientización. Es decir, sí, ¿quién lo necesita? Y luego, ¿para qué lo necesita? Porque la verdad, jóvenes, nadie es plenamente consciente de lo que significa vivir una condición de discapacidad hasta que le llega. Hace poco, en una presentación de un libro de una chica que tiene hoy 24 años, dijo, yo escribí este libro, yo era fisioterapista, tenía la vida resuelta, me sentía súper importante, sentí que ganaba todo, y un día me cambió la vida y perdió su visión y quedó ciega. Y entonces dijo que tuvo que vivir el duelo de haber tenido esa gran pérdida. Y primero le costó mucho trabajo, pero gracias al apoyo de su familia logró superarlo. Y ahora escribió ese libro y lo tiene como regalo para todo el mundo,
diciendo, todos cuando llegamos a este mundo tenemos un boleto para el tren de la discapacidad. Fíjense, esa es su analogía. Y dijo, y algunos se van a subir al tren de la discapacidad y otros no. Y otros sí en algún momento y no sabemos cuándo. Entonces, mientras su boleto esté guardado y no tenga que usarlo, hay que disfrutar y hay que apoyar y promover la integración de todas las personas para que tengan todos una mejor calidad de vida. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo solo quisiera, de esto que han estado platicando, tuvimos la experiencia, los maestros que tomamos el curso, de subirnos en una silla de ruedas, de ponernos en la ciudad, de andar con el bastón blanco, y verdaderamente te cambia la percepción del espacio. Yo no había tenido la oportunidad de hacerlo y creo que todos los compañeros lo vivimos, y la percepción del espacio cambia radicalmente, ¿no? Entonces, en este sentido de reconocer que es importante que busquemos formar comunidad, pues yo creo que uno de los principios básicos es que partamos por reconocer al otro, ¿no? Y reconocer las características del otro y podamos pensar en nuestras acciones en función del otro, ¿no? Y de las diferentes capacidades que tiene el otro. Qué mejor que hacer una experiencia en la que uno puede ver que es un pequeño escalón lo que significa para una persona con silla de ruedas. Y muchos de sus niveles van a hacer un ejercicio de sensibilización, quitándose esta posibilidad de caminar o de ver, para que sientan lo que es, ¿no? Y creo que un poco para que en el momento en el que proyecten, creo que es algo importante que cuando proyectemos, muchas veces cuando proyectamos pensamos en nosotros mismos ocupando un espacio y en nuestras propias características. Ahora tenemos la oportunidad de proyectar, pensar en lo que sucede cuando las personas tienen diferentes capacidades, ¿no? Y en ese sentido creo que va a ser como muy útil el ejercicio de sensibilización. Entonces, pues vamos adelante con ello. Yo solo quisiera también recordarles que esta es una probada nada más. Vamos a proporcionar, si les pediría por favor que le soliciten a sus maestros, les acerquen la bibliografía que disponemos hoy día. Es una bibliografía digital en la que pueden ustedes consultar a mucho detalle pues, peculiaridades del tratamiento de los espacios para diferentes tipos de discapacidad, porque esto que vimos hoy es pues, una parte, pero evidentemente hay mucho más. La última reflexión es, pensamos a veces que la cuestión que tiene que ver con una inclusión tiene que ver exclusivamente con accesorios, ¿no? Que si el barandal está a la altura adecuada, si la rampa tiene la pendiente adecuada, y va mucho más allá, no tiene que ver con el diseño integral, tiene que ver con la disposición general de los objetos, la claridad en la que pueden ser leídos, la facilidad para moverse en ellos. No es solamente revisar la pendiente, el ancho y la altura del barandal, y eso seguramente en la bibliografía que se les va a proporcionar puedan profundizar con mucho mayor detalle. Finalmente, quisiéramos darle el reconocimiento a Celia por la plática de hoy y darle un aplauso.